Muy bien. Y la violencia de género y también la violencia en los espacios de trabajo. Así es, violencia y maltrato en ámbitos laborales. ¿Qué es lo que sucede con estos temas? ¿Cómo detectarlo? ¿Cómo darnos cuenta? Vamos a hablar con una psicóloga especializada en el ámbito laboral, Analía Tarasiewicz, sobre este tema que ha tomado repercusión mediática, pero sucede hace muchísimo tiempo, no solo en la Argentina, sino también en el mundo. Analía, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, un gusto tenerte por aquí justamente para reflexionar y también, para mí también. Para invitar a repensarnos de alguna manera, porque en este contexto nos lleva a pensar cuántas veces se naturalizan, ¿no?, ciertas conductas de violencia y de acoso, ¿verdad? Sí, tal cual. Es importante poder diferenciar y empezar a pensar desde uno mismo hacia afuera. Entonces, para poder pensar en la naturalización, primero tengo que saber, bueno, cómo estoy yo, cómo veo el mundo, cuál es la fortaleza que tengo en este yo integral, entender en qué ámbitos estamos trabajando, entender las culturas organizacionales en las que nos estamos moviendo y también las personas que trabajan allí. Entonces, cuando uno tiene esta fuerza que se da solo desde uno hacia afuera, va a poder estar como más alerta, digamos, y entender mucho más, digamos, si estamos en ámbitos que hay maltrato, violencia o no. Y la naturalización, bueno, es todo un tema, ¿no? Primero hay que entender de qué hablamos, de qué ámbitos estamos hablando, en qué contexto, en qué momento, de qué momento estamos hablando, qué cultura, qué familias, qué religiones, qué creencias, todo lo que ha conformado ese espacio. Y bueno, hay mucha... ¿Cómo definirías, Analía, justamente una situación de violencia dentro del ámbito natural? ¿Cómo definirías una situación de maltrato, una situación de acoso? Vamos a ponerles palabras y definiciones justamente porque es real. Bueno, lo veíamos hace días atrás con esto que ha trascendido también en los medios del periodista Laje, justamente en esto de la exigencia no es maltrato. Sí. Bueno, una de las excusas justamente de este periodista hacia sus compañeras. Vamos a poner en palabras. Delgada línea, me parece, claro, ¿no? Así. Sí, en realidad una cosa tiene que ver con el rol, con las tareas que uno tiene que realizar, y otra cosa tiene que ver con las formas en las que se piden las cosas, se trabaja en un ámbito, cuáles son estos códigos con los que se va a trabajar en este día a día. Y bueno, bien sabemos que existen distintas maneras de acosos, que puede ser un acoso psicológico, donde por ahí empiezan a trabajar para que te vayas, o para desestabilizarte, o para bajar tu autoestima. O sea, la persona empieza a ser como degradada progresivamente en ese lugar que le toca ocupar, y bueno, aparece más desde un modo verbal, desde un maltrato verbal. Y es bastante recurrente, sostenido en el tiempo, y por ahí también hay algunas personas que se suman a esta persona maltratadora, pero por eso quizá habría que ver si la cultura organizacional también avala, ¿no? Culturalmente esta forma. Claro. Quizá también, bueno, viste que hay como, bueno, yo antes trabajaba de tal manera y se hacía así. Y bueno, y por ahí las generaciones también se escudan detrás de, bueno, ahora la gente no quiere trabajar. Son como muchas formas que se están diciendo que hay que separarlas y segregarlas bien, porque no tiene nada que ver, digamos, que uno haya nacido en el 70, en el 50 o en el 2000. Claro. El maltrato es maltrato. Hay como muchos cómplices en esas situaciones, y como bien lo decías, Analía, hay estructuras de trabajo y modos y mecanismos arraigados en el tiempo y en la historia de muchos espacios laborales, ¿no? Que es realmente muy difícil de romper, ¿no? Bueno, pero buscando equipos de trabajo sanos, digo en esto, porque eso es un poco lo que decía Juli también, esa cuestión que existe de querer cuidar el trabajo, no denunciar, agachar la cabeza, digo, y tener un equipo que uno lo acompaña en distintas instituciones donde uno trabaje, que acepte esa condición. Y después, solamente con un caso, se disparan un montón de denuncias, pero nadie se anima a tomar esa iniciativa. ¿Se juega con el temor de las víctimas también? Claro. Discúlpame. Si se juega con el temor, ¿no? Allí... Sí. El tema es que, bueno, ahora esta es una época en donde empieza a haber palabras, ¿sí? O sea, esta cultura del silencio que tendía a naturalizar la violencia, como bien decía
evitar, o por el miedo a perder el trabajo, por no llevar la comida a casa, por qué van a decir de vos, o por ejemplo, estas cosas que se decían antes de, ¿y ahora cómo vas a conseguir algo igual? Como, viste, ahí te quedaste ahí, si te maltratan te quedás y no hay otras oportunidades, y la realidad es que no es así. Yo no solo atiendo hombres, mujeres, personas no binarias, ¿no? O sea, lo viví también en carne propia, y la realidad es que dependiendo del grupo familiar y la edad que vas teniendo y la visión, por eso te decía que lo más importante es también tener una visión mucho más sólida, trabajar con estos lazos familiares y entender también desde dónde habla cada uno, para después poder reconocer más rápido esto y darse cuenta y entender que sí hay que hablar, que sí hay que encontrar, quizá hay que hacerlo estratégicamente porque todavía la sociedad no está preparada para ir y decir, ¿no? ¿Cómo actuar, cómo denunciar, cómo reaccionar ante situaciones de maltrato laboral, de acoso laboral, de violencia laboral, en situaciones donde a veces hay jerarquías de por medio también, Analía? Te lo llevo a esa pregunta que hace Juli, a tu ámbito, no nos cuentes tu caso específico, pero algo mencionaste respecto a que viviste situaciones. ¿Cuál fue el clic para darte cuenta que estabas viviendo un infierno, no? Y en realidad el hostigamiento, el acoso, tiene como distintas formas y a veces es desde muy sutil a muy evidente, y antes la cultura machista era como más fuerte todavía. Entonces la mujer tenía que pasar por un montón de situaciones que estaba bien, que si te decían determinadas cosas los jefes o te exponían a determinadas situaciones como para reírse o para jugar entre ellos con una escena, digamos, las chicas, las secretarias o las jefas, bueno, igual de todos modos no es solamente de hombres hacia mujeres, sino también de mujeres a mujeres, ¿no? O sea, esto no tiene que ver tanto en ese sentido, si bien la mujer en sí tiene un mayor porcentaje de recibir este tipo de maltratos. De hecho está estudiado incluso en Argentina, y ahora las personas con género no binario también están sufriendo aún más, pero porque también tiene que ver con estas luchas sociales que intentan ser reconocidas con justa causa y justo valor. Entonces, bueno, cada cosa va haciendo que uno encuentre formas de hablar. También lo que yo aprendí es que se puede transformar eso, que antes por ahí era silencio, en algo productivo. Yo hoy ayudo a un montón de gente que tiene estas temáticas y que les enseño o los ayudo a poder articular y a poner en palabras eso que les pasa, para encontrar una manera de armar una estrategia. Por eso la estrategia. Quizá me dice, sí, pero yo tengo que darle de comer a mi familia, o a mi jefe tal cosa. Bueno, hay un concepto yo que habla de la encerrona trágica, ¿no? Que es cuando, bueno, como que no queda otra salida, entonces te van a maltratar y te tenés que quedar ahí. Bueno, yo trato de ver qué otras posibilidades tenemos en esas situaciones para ver si realmente están así o si podemos encontrar una salida, ir a denunciar a una comisaría de la mujer, a alguna institución. Dentro de la institución, ¿cuáles son las posibilidades? Porque también pasa que a veces las organizaciones se invisten de políticas de recursos humanos que no son reales, ¿no? Te dicen, sí, mira, que podés hacer esta denuncia anónima, podés hacer esto, o acá trabajamos para que la mujer X, y bueno, y después denunciás o hablás o lo que sea y pasa lo de antes, solo con algo más lindo. Entonces, digo, hay que trabajar mucho como sociedad, como instituciones, pero posibilidades muchas más que antes existen, y ya te digo, trabajar con uno, siempre. Pienso, Analía, en estas dos tipos de cuestiones que tienen que ver con contenciones. Familiares, fundamentalmente, cuando uno está viviendo esta situación, y profesional, ¿no? También. Sí. Ante todo, tener, digamos, esta red de contención. A veces no es la familia directa, a veces un poco es la indirecta, quien sea que vos puedas como desarrollar esta red. Pueden ser tus amigos, una pareja, un vecino, una vecina, una compañera de trabajo. Digo, la violencia también no es solamente de arriba para abajo, también se da entre pares, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ver bien, a medida que más podemos ver, más podemos hablar y más podemos pensar qué podemos hacer. Ya el callar, o sea, nos enseñaron mal
chicos, nos enseñaron muy mal. Sí, hay como nos que hay que deconstruir, me da la sensación, Analía, bueno, muchísimas formas, ¿no? Y mecanismos de actuar, porque en muchas situaciones también podemos estar en otro rol de cómplices, de avalar cierto tipo de conductas, ¿no? Que pueden ser violentas para una persona, ¿no? Creo que estamos deconstruyendo para construir, me parece que estamos justo en ese impasse ahí, ¿no? Totalmente, y por eso decía, ¿no? Que nos enseñaron mal, nos enseñaron a callar y continuar, y es como que también a meter elefantes abajo de la alfombra, siempre digo, ¿no? Y está ahí el elefante y todos ven el elefante, pero no pasa nada, y bueno, y se van sumando con distintas causas tratando de pasarle por el costado. Y en realidad por ahí, no sé, tu compañero o vos mismo no sos maltratador, pero terminás, como vos decís, siendo cómplice de una escena donde le generás dolor psíquico a la otra persona. Y es un dolor que te traspasa los años y que hay que trabajarlo mucho y a veces uno no sabe cómo y cómo transformarlo en algo positivo. Y bueno, ahora está pasando. Yo soy muy feliz en esta época por haber visto que sí, no solo las mujeres, sino todos están como tomando distintas conciencias sobre esta situación y sobre el daño que se hace sobre la persona. Y estamos hablando acá, bueno, recién veía en el corte, como casos por ahí más desde el acoso sexual, el acoso psicológico, el acoso sexual, la agresión física, son todas formas de maltrato como muy graves y realmente. Y esto que mencionabas, Ezequiel, ¿no? Con respecto al caso del Aje, ¿no? Muy hablado en los últimos días, esto de la delgada línea entre la exigencia y el maltrato. Claro, la justificación del periodista es soy exigente. Pero claro, hay una gran cantidad de gente que lo denuncia por otras cuestiones, ¿no? Entonces es como escudarse en esa situación. Son temas que lógicamente tienen que ver también, porque pienso cuando estas causas avanzan en lo legal, la comprobación, los compañeros de trabajo, el contexto donde uno estuvo, para poder comprobar fehacientemente, porque también en lo legal, en la justicia es difícil la comprobación concreta de este tipo de cuestiones. Por eso hay todo un entramado que me parece, viendo la otra mitad del vaso, va modificando para bien, está animarse a denunciar y poder no pasar por situaciones tan duras y tan difíciles. Sí, es que todos los rubros tienen algo de complejo y tienen algo de la necesidad del rush, de correr, de solucionar. Trabajar en eventos, en la tele, trabajar con un paciente, todo tiene que ver con todo, pero eso no quiere decir que como yo viví las cosas, o en una época determinada, era natural X, ¿no? Y como yo viví, tuve que pasar este trabajo de este modo, etcétera, y es mi forma aprendida. Bueno, ahora en esta época no se trabaja así, a las mujeres se les habla de otra manera, sino que nos vamos al canal Volver y miramos cómo eran las publicidades antes, los programas de televisión, todo. Y bueno, hace poco hice el ejercicio y es como terrible verlo, ¿no? Eso no puede sostenerse acá porque cambió, entonces el mundo se tiene que ayornar a que ahora las cosas son distintas y que entonces vamos a avalar también el sacrificio como el medio de trabajo más perfecto, vamos a avalar el que, bueno, que nos paguen 2 pesos en negro y que esté bien también. Entonces no, todo eso cambió y como sociedad crecimos. Entonces es muy importante entender que tanto la cultura organizacional como los equipos de trabajo, como los líderes y todos van a tener que cambiar. Y las personas hoy hablamos y las personas hoy nos dirigimos de otro modo y tenemos muchas más herramientas para hacer algo. Así que así es. Hay que usarlas. Lo interesante. Nadie debería padecer un ambiente de trabajo. No, aparte, ¿sabés qué pensaba? También la excusa, tengo problemas en casa, en el trabajo. Yo también. Bueno, todos tenemos problemas. Hace una línea y si venís a laburar, venís a trabajar y tus problemas quedan del otro lado. Porque siempre está la excusa justificando una situación. Más allá de las jerarquías, el espacio y el ambiente de trabajo lo construimos entre todos, Exacto. Sí, y acá es importante porque hay que diferenciar el rol de la persona. Vos en tu vida sos de una manera, podés tener determinado humor, etcétera, pero tu rol se ve como una silla vacía siempre. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo es la persona que debe trabajar acá? Y es una persona que tiene que trabajar con gente, tiene que hacer determinadas tareas, etcétera. En el rol, obviamente no va a estar avalado que maltrates a una productora, a una chica, a tu secretaria, a tu compañero, no va a estar avalado eso. Entonces
Bueno, cuando uno mismo se sale del rol y pone más su vida personal o su persona, etcétera, digo, eso no avala una contestación. No lo digo por él en sí, sino por todo, Sí, porque en general. hay mucha gente, o sea, y todos incluso en algún momento lo hicimos también, sin querer, o sea, sin necesidad de querer generar un maltrato hacia el otro, pero digo, cuando vos te salís del rol, es un tema tuyo. Sí, no, y el tema de darse cuenta, básicamente. Corrijo, me doy cuenta, corrijo, digo, no sea unas conductas repetitivas. Bueno, pero desnaturalizar, ¿no? Ciertas conductas que pueden ser, bueno, abusivas, de maltrato y de violencia, ¿no? Hacia mujeres en su mayoría, pero también hacia hombres, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, pero esto por eso es un trabajo de todos. Ahora es como que determinados casos salen a la luz, pero bueno, hay miles, como los que conozco, o el mío, o lo que sea, que no salen a este tipo de luz. Entonces digo, bueno, listo, no importa. Lo que hagamos cada uno desde su lugar para empezar a desnaturalizar la violencia en todo sentido, siempre va a ser bueno. Así que espacios como este también lo son y suman un montón. Totalmente. Muy bien, bueno, Analía, reaccionar gracias, y actuar y empoderarse. Gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, Analía, por el tiempo que nos brindaste. Un gusto. Adiós. Igual. Adiós, hasta pronto. Chao.